Aspectos de la comunicación que favorecen o infieren en el desarrollo de una entrevista. Para comenzar, el lenguaje no verbal es de vital importancia en el proceso de una entrevista, ya que es de igualmente importante que el lenguaje verbal. Se debe presentar coherencia con la comunicación verbal. De ahí parte el éxito o el fracaso de una entrevista. Decimos esto puesto que no podemos hacer gestos o señas que no vengan acorde a lo que estamos hablando. Uno va a comenzar a decir algunas cosas y sin embargo esas cosas tienen que tener coherencia. No podemos asentir afirmando algo y sin embargo nosotros estar diciendo que no. Eso no tiene coherencia. No tiene coherencia con el lenguaje verbal. La comunicación verbal también es muy importante. Es el pilar fundamental en el que se basa la entrevista. Es un factor que se debe tomar en cuenta. El tono de voz, el ritmo con el que se dicen las cosas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, dependiendo de la situación en la que se está llevando a cabo una entrevista, es el tipo de orientación a la que nos vamos a situar. Si estamos comenzando una entrevista, no podemos ser muy agresivos con el entrevistado, puesto que se va a sentir inseguro ante estas situaciones. Así que tenemos que ser al inicio suaves para proyectar una sombra de confianza. Sin embargo, conforme vamos avanzando en las entrevistas, podemos estar más abiertos a hacer comentarios sarcásticos, etcétera, etcétera, dependiendo de cómo se vaya desarrollando la entrevista. Eso dependerá de cada persona. Según el proceso que se esté llevando a cabo, es el modo que se debe tomar. Por ejemplo, entrevistador y entrevistado. Un entrevistador tiene que presentar seguridad ante lo que está diciendo. Y el entrevistado al inicio, dependiendo de la entrevista, se va a ver un poco retraído. Si es, por ejemplo, una entrevista psicológica, el entrevistado se va a ver en ciertos puntos atacado, en el sentido de que no le va a gustar expresar información personal inmediatamente. Sin embargo, conforme uno vaya avanzando en las entrevistas, vamos a darle una luz de confianza para que pueda expresarse y nosotros obtener esa información que queremos. Ya, claro, el giro es diferente. Si nos vamos a una entrevista de trabajo, por ejemplo, estaremos tratando de obtener información de otra rama en particular. Es otro tipo de tono de voz que se tiene que llevar a cabo, informaciones más profesionales que personales, y sin embargo la confianza se tiene que estar estableciendo según se vaya desarrollando la entrevista. Un factor muy importante es la apariencia. La apariencia física es de suma importancia, puesto que buena presencia es vital para estimular el desarrollo de la confianza en el entrevistado. ¿Qué nos queremos referir con esto? Estamos hablando de que si tú vas a una entrevista de trabajo, no vas a ir vestido de manera informal, no vas a ir vestido con bermudas y camisón sin mangas. Uno va a ir vestido de manera formal, de manera lo que el rubro del trabajo vaya presentado. Sin embargo, el entrevistador es el que se debe de preocupar en mayor medida de cómo va a estar vestido. Se va a preocupar de tener formalidad que no aparente ser agresiva, para no interferir con el lenguaje no verbal, ya que al igual que los gestos, la apariencia física es parte fundamental del lenguaje no verbal. El saludo es un factor clave en el proceso de la entrevista. El mismo no debe ser agresivo y tiene que ser un gesto rápido y sencillo. Aunque se le dé la mano, no debe descuidar el gesto de la cara. Se debe de transmitir confianza y seguridad para que el entrevistador se pueda abrir con nosotros, pueda decir: hey, yo confío en ti. La coherencia es sumamente importante a la hora de realizar una entrevista. Es el punto clave para obtener la información deseada. No es recomendable saltar de un tema a otro, preguntar de manera brusca de un tema, por ejemplo, el clima, y sin embargo al instante preguntar: oye, ¿a qué edad te casaste? O podrías algún día invitarme a cenar a tu casa, etcétera. Se debe de mantener una coherencia.
todo es posible en la entrevista. Sin embargo, necesitan tomarse las medidas y las pautas para hacerlo de una manera correcta para obtener información. El buen manejo de la coherencia puede hacer la diferencia entre una entrevista exitosa o solo un cuestionario sin buenas respuestas, solo responder por responder. No queremos eso, queremos obtener información clara y honesta. Para obtener esa información, por ejemplo, cualquier tipo de entrevista que uno desea hacer, necesitamos ir avanzando según los procesos recomendados. No podemos tratar de llegar a la información deseada en 3-4 preguntas. Necesitamos un proceso, y ese proceso se va de la mano con la comunicación y la confianza que le llevemos al entrevistado, puesto que gracias a esta misma es a la que nos vamos a referir para futuras entrevistas que se lleven a cabo. Y bueno, si este pequeño resumen de la comunicación y su relación con la entrevista te ha gustado, te pido por favor que te suscribas, comentes y compartas. Hasta la próxima.